Versículo 40, ¿lo tiene ya? ¿Sí? ¿Lo tiene? Ahí está puesto en la pantalla. ¿Ya? El maestro necesita, ¿qué dice? Discípulos. ¿Ya? Y buscando el original de esta palabra es bien interesante que eres un discípulo. ¿Ya? ¿Cierto? O mejor dicho, ¿de dónde nace la palabra discípulo? ¿Ya? Bien, pero eso va a ser, espero llegar hasta allí. Espero llegar por allí. Bien, ¿cierto? Esto es importante, ¿ya? Tú y yo hemos sido impregnados de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hemos sido, ¿cierto?, una concepción divina, santa. Recuerda que Dios, ¿cierto?, dice que por hijos de Dios por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Eso dice la palabra en Juan. Entonces tenemos esa maravillosa bendición de ser hoy día hijos de Dios, no porque simplemente nos llamamos, sino porque hemos sido engendrados, ¿cierto?, bajo la acción del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, ¿cierto?, perdonados nuestros pecados, pero nos hemos sido impregnados, ¿cierto?, de toda la gracia de Cristo. Cristo se está formando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es entonces. Y este acto maravilloso, ¿cierto?, que nos indica el Señor, tenemos que reconocerlo de la siguiente manera. Nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, es el maestro por excelencia. Por eso le pusimos, el maestro necesita discípulos. ¿Me dice amén? ¿Ya? Juan nos dice en el capítulo 3, verso 2, en una conversación que ya la hemos, el jueves pasado lo estuvimos viendo un poquito, ya, o estuvimos conversando de él, pero aquí vamos a hacer simplemente la lectura nada más, para poder entender a dónde queremos ir, ¿ya? Juan capítulo 3, versículo 2 dice de la siguiente manera, ¿cierto? Está conversando con un hombre, ¿cierto?, inteligente, con un hombre que tiene conocimiento, con una persona que vino por la noche, pero vino a preguntarle algunas cosas al maestro, ¿ya? Y este hombre dice cosas tremendas. Dice primeramente, dice, Rabí. ¿Dice amén usted? ¿Ya? Que usted sabe lo que significa Rabí, maestro, ¿no? ¿Cierto? Él reconoce que Jesús es el maestro, ¿ya? ¿Cierto? Sabemos que has venido de Dios, sabemos que ellos creen, ellos asumen que Jesús, ¿cierto? En este caso, él dice, has venido de Dios. Sabe que este maestro, este rabí, ¿cierto?, vino de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Dice amén? ¿Ya? Entonces es importante considerar que Jesús, ¿cierto?, tomando esta posición de maestro, de enseñador, de alguien que realmente va a traspasar todo el conocimiento, ¿ya?, que va a traspasar la instrucción, la enseñanza, la educación frente a lo que es la palabra del Señor, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿ya? Este hombre reconoce que Jesús es el maestro por las señales que él hizo. Por favor, una persona que sabe la Escritura tiene señales. Ay, gracias por el amén. Una persona que sabe la Biblia vive con señales. Lo que tú hiciste, yo te vi, yo te he visto. ¿Cuánto dice? Mejor dicho, cuando Cristo está en nuestra vida se nota. ¿Ya? Y eso es importante, porque de esta manera, cuando Cristo se nota en nuestra vida, mi vida da lugar a que Dios sea manifestado. A que Dios sea manifestado. ¿Me dice amén? Entonces, el Señor, tomando esta consideración y este reconocimiento de parte de Nicodemo, ¿cierto?, luego esto como un ejercicio de enseñanza. Pone entonces en el texto bíblico que tenemos de Lucas 6 y dice así, él está hablando de varias cosas importantes en este contexto, ¿ya? Está hablando de que no juzguéis y que hay que tener cuidado en eso, está hablando del dar, está hablando de cosas bien interesantes acerca de las cosas que uno va a hacer. Y esta, ¿cierto?, es una clave para poder entender, ¿cierto?, lo que el Señor quiere decirle a la gente, ¿ya?
Nótese por favor, dice, el discípulo no es superior ¿a quién? A su maestro, ¿ya? Más todo el que fuere perfeccionado será. ¿Se recuerda de Filipenses 1:6? ¿Se lo sabe de memoria? Que cierto que el Señor Jesucristo estamos siendo perfeccionados en Cristo hasta el día de su venida. ¿Me dice amén? Estamos siendo perfeccionados, formados. Estamos siendo, cierto, de alguna manera se está escribiendo algo en nuestra vida, algo está sucediendo con nosotros, ¿ya? Que tenemos que ser similar, parecido, igual al Maestro. No seremos mayor que Él, pero sí viviremos como Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Hermanos amados, un discípulo, una persona, ¿cierto? Que se dice ser discípulo del Señor, un verdadero discípulo, ¿cierto? No es aquel que memoriza los textos bíblicos, no es aquel que se sabe la Biblia, no es aquel que sabe teología bíblica. Ese no es un discípulo, ¿ya? Sino aquel que llega a ser como su maestro. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Aquel que vive lo que sabe. Porque muchas veces nosotros sabemos la Escritura. Incluso decimos, yo creo en la Escritura. Me aprendo los textos de memoria de la Escritura. Puedo predicar la Escritura. Puedo hacer muchas cosas con la Escritura. Pero si no vivo, si no soy perfeccionado, usted sabe lo que es perfeccionado, ¿no? ¿Cierto? Es ir sacando todas aquellas cosas que están de más para dejarme perfecto. ¿Ya? ¿Cierto? Usted ha visto un tallador, usted ha visto un escultor, él toma una piedra o el tronco, ¿cierto? Y él sabe que le va a dar figura. Ese tronco, ¿cierto? Es un tallador o esa piedra, escultor, ¿ya? Él dice, voy a perfeccionar esta piedra y de esta manera la voy a hacer como yo, el maestro, quiere que sea. ¿Me dice amén? Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cierto? En la realidad cristiana a lo largo de mis años, que esta realidad no es una realidad, valga esa redundancia. No es una realidad. Mucha gente, muchas personas, muchos dicen, no sé, ¿cierto? Dicen ser hijos de Dios, no hacen lo que la palabra dice. Punto y se acabó. ¿Me entiende? Entonces no llegamos a ser el discípulo verdadero. Somos alguien que a lo mejor busca algo de la Escritura y se acomoda a la Escritura. ¿Ya? Pero el énfasis, ¿cierto?, del discipulado es que uno tiene que llegar a ser como el maestro. ¿Ya? ¿Cierto? Ese es el objetivo. Ser como aquel que nos enseña. Ser como aquel que nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Usted va a entender que la más predilecta del diablo es la palabra de Dios. Wow. Y una en las manos de alguien equivocado es peligroso. Es peligroso. Eso para decirle lo que un poquito el próximo domingo. ¿Ya? Entonces, es importante enfatizar, ¿cierto?, acerca de él. ¿Cómo lo vamos a ver? Veamos de la manera entonces que puede empezar a nacer y de verdad, por causa de que la maestría no es la que falla, sino dónde fue llevada la semilla y las cosas que pasaron, las circunstancias que vivieron, ¿cierto? No logró poder germinar o enraizarse o tomar fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Busque conmigo, por favor, Mateo capítulo 13, donde están todas las parábolas, o gran parte de ellas, mejor dicho. ¿Ya? Capítulo 13 de Mateo. Y vamos a ver la parábola entonces, ¿cierto?, de el sembrador. Versículos 20 y 21 de este capítulo 13. ¿Ya? Simplemente para mirar una tierra, un lugar, ¿ya? Y ver algunos elementos que están aquí. Versículo entonces 20 y 21. ¿Lo tiene ya? Tengo que ir un poquito rápido por el tiempo, ¿no? Y el que fue sembrado en pedregales, ¿dónde está siendo sembrado este? En pedregales, ¿ya? Pedregales, dificultades, circunstancias no buenas, inapropiadas, inadecuadas, incorrectas. ¿Dice amén?
¿ya? ¿Cierto? ¿Cierto? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ¿ya? Y al momento la recibe con gozo. Nótese por favor lo que hace la palabra, ¿ya? ¿Cierto? Oye la palabra y le causa gozo, le causa alegría. Versículo 20. Pero, esa es la advertencia, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿ya? Entonces, si vemos aquí algunos elementos importantes, vemos que el sembrador es Dios, vemos que la semilla, ¿cierto? Es la semilla del reino y el terreno, ¿cierto? Los corazones de los hombres, nuestros corazones. Eso para hacerlo rápido, ¿ya? Aquí lo más importante es la palabra, en este caso la semilla, ¿ya? La semilla, que quepa o que caiga, ¿cierto?, en la tierra que mejor pueda germinar, ¿ya? ¿Cierto? La traducción de esta palabra, esperma, que es en el griego semilla, ¿ya? ¿Cierto? Y de donde también nace nuestra palabra en el castellano, en el español, esperma, ¿ya? Y significa descendencia. Por eso es muy importante la palabra, diga muy importante la palabra. Descendencia. Oh, Dios. No solo de vivirá mi alma, mi ser, sino de toda que sale, ¿se da cuenta usted? De toda la semilla. De toda la semilla que quiere darme descendencia, que quiere ayudarme, que quiere bendecirme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, esto tiene que estar bien claro en nosotros. Que cuando tenemos la palabra, nosotros vivimos la palabra para dejar descendencia en Cristo, en el Señor. Que usted educa a su hijo por la palabra, usted enseña a su hijo por la palabra, usted le dice las cosas a sus hijos por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero nótese por favor que es muy importante lo que usted hace con la palabra frente a los demás. Frente a los demás. Usted no se puede desclavar de la cruz ni aún en las circunstancias más complicadas. Porque hay otros que lo están viendo. Y usted está negando la semilla de la palabra dentro de su ser. Y usted está negando su discipulado de Jesús. Sí, estamos negando ser discípulos porque nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿Me dice amén? ¿Y por quién soy? Perfeccionado por el Maestro a través de su palabra. ¿Ya? Entonces por eso hay gente que no logra echar raíces, ¿ya? No logra enraizarse, no tiene raíces en sí, ¿ya? A primera vista son plantas frágiles, ¿ya? Pronto llegará el sol y las secará para que alguien, ¿cierto?, las vea sin vida, sin el orden correcto. Entonces tenga usted y esté preparado para recibir, ¿ya? Porque esta palabra es una palabra que no es de este mundo. Esta palabra es una palabra sobrenatural. Por eso usted y yo somos iglesia sobrenatural. Porque esta palabra no es de este mundo, es del reino de Dios. Es del reino de Dios, viene del cielo, viene con inspiración, viene con dirección divina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es algo que yo esté dispuesto simplemente a tomarla o a dejarla. Por eso tiene que perfeccionarnos Cristo. Entonces hay algo que yo todavía no tengo de Cristo en mi vida y Cristo me va a perfeccionar en eso. Pero me lo dice por su palabra. Pero muchas veces yo me doy cuenta, y me lo hago yo para que usted no se sienta afectado, ¿cierto? Yo me doy cuenta de que lo que Cristo me dice yo no lo hago. Y entonces le digo a Cristo, ¿sabe? Cristo, me cuesta hacerlo. No quiero hacerlo. O no me da ganas de hacerlo. Cualquier cosa usted le puede decir a Cristo, ¿ya? Entonces yo niego que el maestro me quiera enseñar y no me perfecciona. Yo no me perfecciono porque dejo de oír lo que el maestro quiere que yo haga. Hermanos amados, si usted tiene que amar a su enemigo, es una cuestión muy complicada, muy difícil. ¿Sí o no? Si a veces peleamos con el perro y le echamos hasta garabato al perro, que hay algunos hermanos que se caen de la cruz. Ya, se me salió nomás, pues ya. No, pues, ni aunque el perro te muerda. Tú eres una nueva criatura.
Claro que dígame en esto. Sí, sí. Porque estamos marcando, vamos criando descendencia, hermano. Hay algún vientre que se está formando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que va a dar luz o a luz hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, este ser no puede sobrevivir por estas condiciones. Hay gente que vive en la iglesia, hay gente que puede escuchar mucho, que no hace nada con lo que escucha. Parece que no en cuenta el que se lo dice. El predicador no tiene nada que ver en esto. Quien sea. Caiga bien o no caiga bien. ¿Me dice amén? Sea aquí, sea allá, sea en cualquier parte. Sea humilde, sea rico, sea inspiración. No importa quién se lo diga. Sigue siendo palabra del maestro. Sigue siendo palabra de Dios. Y eso es lo importante que debo asumir yo. Lo importante que debo asumir yo, que es palabra de Dios. Para que mi vida accione entonces. ¿Ya? Que usted tiene que entender esto. Ahora, vea usted, estaba en Pedregales, ¿cierto? El lugar era inhóspito, difícil de poder que la planta a lo mejor diese o se hace bien segura de allí, ¿ya? Pero he visto que de repente entre la quebrada sale algo verde, crece, porque seguramente sus raíces en la piedra están en la tierra. Nutriendo, ¿cierto? ¿Dice amén? Claro. Entonces, esta posibilidad es por algo específico. El ejemplo que se da. Entonces, sobrevivir de esto ya a la hostilidad del mundo, a las cosas que pasan, es complicado. Por eso uno tiene mucho cuidado con aquellos que recién entregan su vida a Cristo. Porque cualquier cosa le puede ser hostil a su vida y puede decaer su fe y su confianza. Y luego se alejan de congregarse. Porque simplemente ven cosas o van tomando en cuenta situaciones que realmente le dañan y le hacen mal, ¿ya? Por eso el cuidado, porque hay muchos ojos que nos ven. Somos cartas y abiertas leídas por todos. Hay gente que te ve, ¿cuántos dicen amén? Hay gente que nos ha sentido, hay gente que nos oye, hay gente que nos conoce. Nos conoce en el barrio, en el trabajo, en cualquier parte, en nuestra familia. Muchas veces uno quiere predicar a los familiares y son los más duros porque conocen. Porque saben cómo soy. Saben que cuando voy a la iglesia me creo el santo y cuando llego soy... ¡Oh, Dios! ¿Me entiende? Entonces ese es el cuidado. No el discípulo que Dios dice que sea. Y eso nos va a llevar a complicaciones. Bien. Si usted tiene algo que va a sembrar, ¿ya? ¿Cierto? Como una semilla, ¿ya? Como algo que realmente va a caer en tierra adecuada. La problemática de la semilla es dónde usted la planta y qué tipo de semilla es. No sé si algunos han tenido la particularidad de ver programas, oír o vivir la experiencia de estar en lugares un tanto selváticos. Lugares donde usted puede ver la naturaleza, ¿cierto? En su máxima expresión. Tremendas cosas, tremendas plantas. Y de repente usted dice, mira, esa planta se parece a la que tengo yo en el living de mi casa. Mira, esta se parece así. Cuando usted va a comprar una planta, le dice, no, esta planta es de interior y esta es de exterior. Porque dice que uno le va a llevar. Hermanos amados, no hay planta ni de interior ni de exterior. Lo que pasa es que nosotros plantamos y formamos un cuadro artificial. La planta, si usted esa planta la manda y la planta, ¿cierto? En el campo va a crecer. Y va a crecer con toda la fuerza que le dé esa naturaleza. Si usted va a la selva, usted va a encontrar eso. ¿Me entiende? ¿Cierto? Y va a ser diferente. Oye, pues esta es la misma rosa que tengo en la casa, pero mira aquí cómo crece. ¿Le ha pasado? ¿Ya? Eso es importante. La semilla cuando se planta, ¿cierto? Lo que pasa es su ambiente. El ambiente que a veces son ambientes artificiales, creados por condiciones y situaciones, ¿cierto? Que el hombre mismo crea. La misma situación. Pero tiene una semilla y esa semilla, si es plantada correctamente y se puede, ¿cierto? Hacer vivir de manera correcta, la cosa será diferente. ¿Cuántos dicen amén? La cosa será diferente. ¿Ya? Porque cuando usted saca una planta de su hábitat natural, usted sabe que se va a destruir. Así mismo, usted tiene, ¿cierto? ¿Usted ha visto acuarios?
¿Ha visto acuarios o no ha visto acuarios? ¿Y usted cree que esos pececitos siempre han sido así chiquititos y si usted lo tira al mar no hay peces más grandes? Claro que hay más grandes. Porque es el ambiente que los hace crecer en una forma determinada. ¿Me dice amén o no? Por eso el que se instruye, el que se edifica, es más perfeccionado más pronto que otros. Los que están leyendo, orando y buscando al Señor son perfeccionados más rápido que otros. Porque la semilla, ¿cierto? Su vida empieza a dar vida, empieza a ser perfeccionada en nosotros. La palabra del Señor nos va perfeccionando, nos va haciendo cada día más a Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y podremos llegar a nuestros enemigos, ¿ya? Soportar a aquellos que nos y de buena manera, de buena conducta. ¿Dice amén? ¿Ya? Así que, hermanos amados, fue entonces este creador y que puso esto en medio de un mundo hostil. Por eso la palabra cuesta en nosotros en esta tierra. Porque la palabra ¿de dónde es? La semilla ¿de dónde viene? ¿Qué es la semilla? Dios. La semilla en los corazones. Dice amén. Pero estamos en un ambiente hostil. Estamos en un ambiente, ¿cierto? Que es artificial, que está lleno de circunstancias. Por eso a veces nos cuesta usar la palabra frente a circunstancias y situaciones de vida. Porque esto es para vivirla simplemente, ¿cierto? De alguna forma. Y no, en el cielo la viviremos con toda su bendición, con toda su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y veremos la palabra germinada y engendrada en nosotros va a germinar de una manera poderosa. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios aún aquí, en este medio hostil, nos ayuda para manifestar la gloria del eterno Dios. De lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es maravilloso, eso nos gusta, ¿ya? Para que usted vaya creciendo y se vaya entonces despojando en la medida que crezca en el Señor, de dejar de ser un niño espiritual a ser un hombre espiritual. Y esto me refiero, ¿cierto?, en genérico, como seres humanos. A terminar lo que tenemos que terminar de ser, ¿ya? Que ese propósito que Dios pone en nuestra vida para poder entonces lograr llegar a ser de esa manera maravillosa. ¿Cuántos no quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Claro, se va perfeccionando la vida de Cristo en nosotros. Usamos esa palabra de forma correcta porque la palabra misma te respalda, porque tú vives la palabra, tú haces la palabra. Puedes recibir un montón de cosas y ahí está tu espíritu, tu corazón. Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen, no saben lo que dicen, y tú sigues caminando y alabando a Cristo el Señor, bendiciendo la vida aunque ellos no se lo merezcan. Tú dices, Señor, tú me dijiste que yo no tenía que maldecir, no voy a maldecir a nadie, así que no voy a bendecir a todos, aún a mis enemigos. Si eso me enseña la palabra, Cristo se va perfeccionando en mi vida. Cristo se va perfeccionando en nuestra vida. ¿Cuánto? ¿Ya? Entonces, si hemos sido de esta manera llevados en esa palabra y en esa semilla, lo que estamos entendiendo, o lo que tenemos que entender es que estamos siendo impregnados por la palabra, impregnados por la palabra, y la palabra es el verbo es Cristo. Dicen amén. Entonces, cuando Cristo se va formando en nosotros, es diferente, hermanos. Yo no lucho porque entiendo la verdad de Dios, yo no lucho por la verdad. Señor, ¿será verdad o no será cierto? No, yo hago lo que la Biblia dice. Vivo lo que la palabra dice. No me importa lo que los demás digan, me importa lo que Dios me dice a mí. Porque yo soy el discípulo. Que el otro no lo sea, que este otro le falte. Eso ya es una situación que ellos tienen que ver. Yo no me voy a fijar en ellos, me voy a fijar en lo que yo debo hacer. ¿Me dice amén? Entonces, ¿sabe cómo andarían nuestras congregaciones locales? Muy, muy sanas, muy limpias. De verdad que serían limpios. Si el Señor viniera hoy día, ¿cuántos discípulos encontraría aquí? Buena pregunta, pastor. Yo ya le dije que el discípulo es perfeccionado por su maestro. Y uno va a vivir lo que su maestro le dice que uno viva. ¿Me dice amén? Entonces Pablo, entendiendo esto, viene y expresa lo siguiente. Vaya conmigo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nótese, por favor,
el dolor que siente, ¿cierto? Lo hace en mención de una persona que está encinta, ¿cierto? Esperando un hijo. Bajo eso dice, vuelvo a sufrir ese dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted que la formación que nos está hablando Pablo, es una formación, ¿cierto?, de un vientre? Nos está hablando de un vientre, ¿ya? Y entonces, ¿sí? No es algo específico, hermano, no sabemos qué es lo que es, tranquilo. Hasta a mí me asusta de repente la cuestión. ¿Ya? Porque no sabemos qué es lo que es. Ya. Entonces, Pablo nos está hablando de un vientre. Nótese, por favor, se lo vuelvo a repetir. Hijito mío, por quien vuelvo a sufrir dolores. Hay algo que se está formando en su vientre. Él está hablando ahora como un vientre. Yo le dije al Señor, ¿cómo le puedo yo enseñar? Sácame todo esto nomás entonces. Sí, el micrófono. Sigo con esto. Ya. Sí, porque si no, está a cada rato saltando. Bueno, eso sí, los hermanos están despiertos. Bien, entonces yo pensaba, le decía al Señor, ¿cómo puedo enseñar cómo esto es lo que va ocurriendo? Y el Señor me dijo, piensa en el huevo. El huevo, ¿cierto? Usted sabe que se incuba el huevo, ¿no? Que va a llegar en un momento dado de un embrión, ¿no? De algo que luego dará luz, ¿cierto? Cuando éste se incube, ¿ya? Por el calor de la misma gallina o quien sea, ¿ya? O de la pata, ¿no? Porque el pato no pone huevo, no. Pata. Por si acaso, ¿ya? Entonces, está formándose en el vientre, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se está formando en el vientre de Pablo? ¿Qué es lo que él está diciéndole a los de Gálatas que se está, ¿cierto? Que Cristo está haciendo para que sea formado en ellos? ¿Por qué está sintiendo ese dolor? Bueno, entendiendo que lo que va a incubarse es la palabra, es la semilla, ¿cierto? Porque es el espermio que está y que llega a estar en el vientre, ¿cierto? Lo que Pablo quiere decir es que ahora esa palabra va a traer una instrucción adecuada, correcta de Cristo sobre nuestra vida. ¿Cómo es esto? Pablo dice, ¿ya?, que él tiene que instruir y enseñar al pueblo, a la gente. Por eso dice, vuelvo a sentir dolor, que vuelvo entonces a decirle las cosas. Usted se ha dado cuenta que Pablo tiene repeticiones de cartas, ¿cierto? Primera y segunda de Corintios, por ejemplo. Repite la carta, como te hablé la segunda vez. Que la enseñanza que en un momento da de Cristo se vuelve en una instrucción de Cristo. Porque ambas cosas son diferentes. No mezcle enseñanza con instrucción, porque eso tiene una diferencia, ¿ya? Y aquí vamos a ver la diferencia. Cuando usted viene y es enseñado, cuando usted es enseñado, lo que usted está recibiendo es una verdad. Es una verdad. Cuando esa verdad debe hacerse una realidad en nuestra vida, ¿cierto? Tiene que pasar a la instrucción. ¿Me entiende? La enseñanza tiene que transformarse ahora en una instrucción. Para que usted entonces viva lo que la palabra dice que uno viva. Y aquí la instrucción es donde a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque el diablo trata de, ¿cierto?, poner sobre nuestras mentes, poner sobre nuestras vidas espirituales lo que llama la Escritura fortalezas. ¿Ya? En 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. No lo voy a leer, simplemente se lo voy a decir. Donde viene entonces la verdad de Dios, la verdad que Dios lanzó y que tú recibes de Él, ¿cierto? El diablo viene y la vuelve, la vuelca, la encapsula de una manera con la fortaleza. ¿Y cuáles son las fortalezas? Los pensamientos dentro de ti, las especulaciones, los argumentos que tú haces de aquel que te está diciendo la verdad. Por eso es muy importante tener buen testimonio. Porque te va a decir, sí, pero yo le conozco algunas cositas al hermano. Yo sé quién es el hermano. Y el diablo entonces empieza a hacer fortaleza sobre la gente. Y entonces toma su propio pensamiento. Y puede decir cosas muy tremendas usando el nombre de Dios, la persona,
que niega la verdad que se le está enseñando para que no sea pasada a una instrucción. Y como no transfiere a la instrucción, la enseñanza queda sin efecto. Queda sin efecto. Eso es lo que hace una fortaleza. Y entonces, ¿qué hace la fortaleza? Construye y protege las mentiras del diablo. ¿Me escuchó? ¿Cierto? Construye y protege las mentiras del diablo. Por eso hay gente que niega que Dios puede hacer algo por él o por ella. Por eso puede haber gente que no cree que lo que Dios quiere hacer no será suficiente. Y nos falta confianza, nos falta fe en el Señor. Por lo mismo, porque ¿cierto? La verdad ha sido encapsulada y retenida de una manera que el diablo empieza entonces a trabajar en el pensamiento con argumentos, ¿cierto? De él, del diablo, y empieza a decir: eso son mentiras, eso es por esto otro. Mira, tú vas a ver esto y vas a ver esto otro. Y entonces el diablo protege esas mentiras, y eso es lo que pone como fortaleza. Yo he tenido experiencias muy dramáticas en este sentido. Muchas veces yo he hablado con personas, le digo la verdad, y luego la persona sigue pensando de la misma manera, y yo le he preguntado al Señor: Señor, ¿por qué la persona no me creyó que le dije la verdad? Me dijo: porque ya alguien le contó una mentira, y el diablo la hizo verdad, y hizo fortaleza sobre esa mentira. Para él era verdad, por lo tanto lo que yo decía era mentira. Y hablo de gente cristiana. No estoy hablando de allá de los de la calle o que no tienen a Cristo. ¿Ya? Eso es importante, porque yo quiero vivir la vida sobrenatural de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir la vida sobrenatural de Dios. Y tengo que ser preparado en todas estas áreas. No saco nada con echar fuera choque, con tener dones y con usar los dones, si no logro ser un discípulo de Cristo. Uno que se deja disciplinar, instruir. ¿Me dice amén? Segunda cosa que sucede aquí, ¿ya? Ahora al revés. Cuando está entonces Pablo diciendo esto para sentir dolor de parte y para que Cristo sea, ¿cierto?, formado en nosotros. ¿Cómo podría ser Cristo formado en nosotros entonces? Bueno, lo que a nosotros tiene que ocurrirnos es que nosotros ahora no vamos a levantar fortaleza, vamos a levantar castillos mucho más fuertes, mucho más rígidos, mucho mejores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para eso debo yo tener la instrucción permanente de la palabra del Señor, ¿cierto? Una instrucción interna del Espíritu. Por eso, hermanos amados, esta palabra no se entiende racionalmente. Esta palabra no logra tener un efecto en tu vida si tú simplemente quieres leerla. Esta palabra tiene un efecto en tu vida internamente porque es guiada por el Espíritu de Dios. Es enseñada por el Espíritu de Dios, porque es una palabra espiritual. Y habla a los espirituales porque tiene una iglesia sobrenatural. Y la iglesia sobrenatural es espiritual. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Si no logramos entender esto, hermano, si no logramos entender esto, el día de mañana, algunos de los que estamos aquí, podemos estar en esa lista de descarriados. Hay gente que le ha cansado a la iglesia. Hay gente que le ha cansado a los pastores, los líderes, cualquier cosa que sea. El hermano X, esto, otro. La familia del pastor, cualquier cosa. Y se van. Porque Cristo no logró ser formado en ellos. Ellos miraron más las cosas que el diablo les decía que eran verdad a lo que ellos debieran haber puesto atención. Crece la maleza. Y usted sabe, cuando crece la maleza, el trigo se ahoga y no se deja ver. Pero cuando usted tiene una instrucción interna que abriga la verdad de Dios, de esa manera usted va a poder entonces mantener, ¿cierto?, la verdad original de Cristo por el Espíritu. Va a ser iluminado frente a las verdades de Cristo, ¿ya? Frente a toda esta revelación escrita, el Espíritu Santo te va a iluminar para poder entender esas verdades. Y internamente tú vas a crear algo dentro de ti. Por eso Pablo dice: siento dolores de parto. Cristo está siendo formado en mí.
Ay, ¿cuántos dicen amén? Cristo está siendo formado en ti. ¿Me dice amén? Entonces, puedes concebir, puedes dar a luz en eso. Vamos a ver a Cristo en nosotros. Voy a ver a Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo mejor para nosotros. ¿Ya? Eso es lo mejor para nosotros. Me estoy apurando. La palabra discípulo, ¿ya? ¿Cierto? Que significa aprendiz, ¿ya? Pero que deriva de la palabra disciplina. Disciplina. ¿Me dice amén? Entonces, cuando un discípulo, ¿cierto? Cuando un discípulo, un aprendiz, es instruido, ¿ya? Es instruido. Esta palabra instrucción, tanto en el hebreo como en el griego, se traduce como disciplina. Nótese por favor la correlación, ¿no? Disciplina, corrección, castigo, reprensión, advertencia. Esto significa entonces la instrucción. La instrucción es la educación, ¿ya? Es el entrenamiento diario, permanente. Por eso tenemos que leer la palabra todos los días, porque me estoy entrenando para que Cristo sea formado en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y no creer que porque yo hago la voluntad de Dios estoy, cierto, siendo un buen discípulo. No, hermano. El discípulo no simplemente era bueno en una área. El discípulo no simplemente luego el maestro le iba a dar un don, usa el don. El discípulo iba a tener todo el espectro para saber cómo usar el don. Si el don estaba sujeto, si el don estaba parte del cuerpo de Cristo, qué don era, en qué momento tenía que ser usado. La instrucción era tremendamente importante. Porque la instrucción lo llevaba a la disciplina, a la corrección. ¿Entiendes? Lo lleva entonces a la reprensión y a la advertencia. Es bueno que alguien te advierta, es bueno que alguien te reprenda, es bueno que alguien te instruya. ¿Cuántos dicen amén? Y no con esas palabras que yo encuentro que vienen del diablo, es una inspiración del diablo eso. Y se lo voy a decir, hermano. Ay, parece que el pastor está enojado, viene con la espada, le va a cortar en cabeza a todo. No. Eso hace que tú niegues que la instrucción tú la recibas de buena manera. Para mí siempre ha sido un pensamiento del diablo. No lo digo primera vez que lo digo. Lo he dicho muchas veces. ¿Ya? Porque si soy un aprendiz y voy a ser un discípulo, mi vida tiene que ser disciplinada. Mi vida tiene que ser disciplinada. ¿Cuántos dicen amén? A la iglesia que me hice referencia el otro día, que fui, ¿ya? Que estuve predicando, una de las reglas de los pastores es no hablar nunca de ningún otro pastor. Y lo resalto, porque aquí nunca me he puesto a hablar de alguno de los pastores de aquí, de Quilicura. Son 100 y tantas iglesias. Los bendigo, oro por ellos, porque Cristo está siendo formado en mí. ¿Me dice amén? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en un momento dado? Hey, maestro, mira, hay uno que están predicando. Si ellos están conmigo, contra mí no son. Y déjalos que prediquen. ¿Cuántos dicen amén? En ese sentido. Entonces a veces no entendemos esto. Así que, por favor, la instrucción que cada día debemos tener, eso que tengo que ser educado, enseñado, entrenamiento. Por eso los niños van al colegio, porque en la educación están encontrando el entrenamiento, están encontrando la instrucción. Y eso lo hace ser disciplinado, porque el día de mañana le dice, la profesora dice, mañana Juanito te toca prueba. ¿Me entiendes? ¿Y por qué le hacen la prueba? Porque el entrenamiento tiene que verse el fruto. Tiene que ver si hubo resultado de la instrucción que se le dio. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nadie nos prueba, en ningún momento alguien puede darse cuenta si ha aprendido o no ha aprendido. Hasta Dios nos prueba o permite la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos amados, las personas necias dicen lo siguiente: como aborrecí el consejo, mi corazón menospreció la reprensión. Se lo leo nuevamente. Proverbios 5:12. Como aborrecí el consejo, mi corazón menospreció la reprensión. Hermanos amados, la instrucción, ¿cierto?, va con reprensión. La palabra en sí misma nos reprende. ¿Cuántos dicen amén?
Porque esta palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. ¿Cuántos dicen amén? Y que penetra hasta los tuétanos. Yo no sé si hay alguien que le han tocado alguna vez los tuétanos. Con una jeringa. Madre mía. El bramido que vas a pegar, hijo. Porque no va a ser un grito, va a ser un bramido. Que penetra la palabra. Cambia la palabra. Nos hace nuevas personas la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ya, tengo que terminar. Voy ya en tierra derecha. En esta historia que vimos hace un momento atrás, o en la narración bíblica de Jesús en el capítulo 13 de Mateo, vimos al sembrador, ¿cierto?, entregándole allí a un hombre, entregando la palabra a alguien, y que este hombre al recibirla ha hecho raíces, pero no eran profundas. ¿Se recuerda de eso, de lo que leímos, cierto? Por lo tanto, para que la semilla forme la capacidad suficiente de enraizarse en un lugar, la palabra debe tener una estructura interna, debe ser internamente. Entonces, recuerda el huevo. El huevo está con una cáscara. Está la clara, ¿cierto?, la yema por dentro. Pero al incubarla se forma un embrión. Y lo que se está dando allí dentro del huevo, ya usted no se lo va a comer. No, porque es vida. Pasó de ser simplemente un recipiente de algo, de un elemento o de un alimento, mejor dicho, ¿cierto?, a ser ahora un estado de vida por una estructura interna. Diga, estructura interna. ¿Qué significa esto, pastor? Algo que tengo del Espíritu dentro de mí. El Espíritu tiene una estructura interna mía. El Espíritu del Señor sabe y me enseña. El Espíritu del Señor, yo puedo oír la voz de Dios por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Por el Espíritu Santo de Dios yo puedo tener una estructura interna positiva, fuerte, firme, fortalecida, llena de fe y llena de confianza, porque la estructura que está siendo creada en mí es conforme a Jesucristo el Señor. Cuando uno rehúsa, hermano, la corrección, la disciplina, está dejando que uno no tenga estructura. Por eso, así como mucha gente dice, yo tengo a Dios a mi manera, hay muchos evangélicos, no digo hijos de Dios ni discípulos de Cristo, evangélicos que viven, ¿cierto?, a su manera a la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen estructuras internamente. No tienen estructuras. Se rehúsan a la corrección. Si los corrigen en un lado, se van a otro lugar. Si le dicen algo que es muy duro, no aguantan. Si hay algo que les molesta, se van. ¿Por qué? Porque no hay estructura. No hay algo. Una estructura es algo que, ¿cierto?, capacita a un edificio para soportar todo el peso del edificio. Las estructuras internas por el Espíritu te hacen, ¿cierto?, tener la capacidad que Cristo sea formado en ti y tú resistir todo lo que venga contra ti. Todo lo que venga contra mí. ¿Cuántos dicen amén? A ti no te pasará nada. Eso dijo el salmista. Vendrán por acá, pero a mí no me tocarán. ¿Cuántos dicen amén? Unos vendrán contra ti, van a ir por 7 caminos, van a huir de ti. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Dicen los otros. Porque tiene una estructura interna firme, bajo la enseñanza, bajo un discipulado, bajo una formación, bajo una instrucción permanente, donde como vientre recibimos la palabra y como vientre va creciendo la palabra. Va creciendo la palabra. Va creciendo la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, la Escritura dice, mira, si hay alguno que habla ni con esos te juntes. Apártate de aquello que tiene apariencia de maldad. Apariencia. ¿Sabe? Antiguamente, en mi tiempo más mozo, que no hace mucho, sino unos 30 años atrás, que un evangélico entrara a un restaurante era muy mal visto. Los viejitos levanten la mano y digan amén. Gracias. El único viejo eres tú nomás. Danito. ¿Me entiendes? Claro. ¿Sí o no, hermano Oscar? Y menos en un pueblo, menos en una comunidad más pequeña. Peor todavía. El hermano se descarrió.
¿Cuál era el peor problema de los pastores para el 18 de septiembre? Que los hermanos se fueran a la fonda. Todos temían que los hermanos se fueran a la fonda. ¿Y por qué? ¿Porque iban a ver el cueca? No, que iban a chupar. Dícese de la persona que bebe más allá de lo que corresponde. Para que mi hermano pueda entender. Y mi hermana Emma también. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no hay estructuras. No hay lo que te soporte, que tú digas, no, eso no. Si te conviene, qué bueno, una bendición. Porque así hay gente. Claro. Gente que puede decir, no, es una bendición de Dios, si Dios lo permitió. Uno cree que todo Dios lo permite. El diablo también te pone cositas por allí, ¿sí o no? Claro que sí. Y no es así. Por eso, que Cristo sea formado en nosotros, hermanos, es que estamos siendo instruidos. Estamos teniendo un vientre donde estamos tomando la palabra y viviendo la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo, hermano. Concluyo. Ya, pueden subir los músicos nomás. Uno invierte muchas horas en enseñar. ¿Cuántas horas uno nos enseña, hermano? Si uno pudiera sacar aquí la cuenta, ¿cuántas horas nos enseña? ¿Cuánta gente dice, cuántos jóvenes o personas y hermanos han pasado por el instituto, por la escuela bíblica, desde el discipulado más adelante? ¿Cuántos? ¿Cuántos han perseverado en el tiempo? ¿A cuántos de ellos podemos decirle que Cristo ya se le nota? ¿Ya? ¿A cuántos? Muchas veces la enseñanza simplemente se toma como una mera cosa. Nada más. Muchas veces la enseñanza no logra echar raíces porque tu vida, mi vida o la vida de muchos está siendo edificada sobre pedregales. Sobre pedregales. Recuerda, tú puedes tener gozo. Tú vienes a la casa con gozo del sí, pero cuidado. ¿Dónde están tus raíces? ¿Cómo están tus raíces? Porque es el que estaba en el pedregal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Tenía gozo, ¿no? Escuchaba la palabra con gozo, ¿no? Pero estaba en pedregales. No pudo echar raíces. Las enseñanzas no lograron echar raíces en muchos evangélicos que en el tiempo lograron nuevamente salir a la vida normal y natural de un pecador. ¿Por qué sucede esto? Porque justamente las estructuras son muy frágiles. La gente no se deja disciplinar. La gente no quiere estar en disciplina. La disciplina es un castigo para muchos, cuando realmente es lo mejor que una persona puede tener. Una corrección. Es una disciplina. Y en todas las áreas de tu vida siempre estás siendo corregido. Si a uno le sacan un parte, a uno le amarga. Le dice, ¿por qué? Pero estamos siendo corregidos porque hicimos algo incorrecto. ¿Lo sabía? Sí lo sabía. Pero parece que esa ley no tenía raíces en mí. No había una estructura, ¿cierto?, de decir, debo pararme. Llegué y pasé. Debemos aceptar la disciplina. Debemos saber aceptar la disciplina de Dios. Pero esto es lo más grave para nosotros. La disciplina de Dios, hermano, para nosotros viene mediante agentes humanos. Autoridades humanas. ¿Sí o no? Claro. Usted el carabinero lo puede ver que no tiene ningún grado, no tiene nada, solamente que es carabinero de Chile. Pero usted no se va a salvar del parte. ¿Me dice amén? Por un agente humano, la disciplina es una realidad. Y en Dios es de igual forma. Y aquí nos olvidamos una cosa, iglesia. De verdad, quiero decirlo así, ¿no? Aunque está por ahí, está en el Facebook, pero he ido a varias congregaciones a predicar. Y preveo que Dios me va a abrir un mundo más todavía para seguir predicando a muchas iglesias. No porque quiera, porque ni oro para eso. Incluso estaba muy sorprendido que me invitaran a predicar. De verdad. Pero una de las cosas que veo a las congregaciones que he ido, cómo la gente considera al pastor. ¿Cómo lo atienden?
¿Sabe usted? Yo fui a la iglesia, a esa iglesia, estábamos llegando al estacionamiento, fuimos con la hermana Marina, y había una persona al lado ahí. Todavía ni abría ni la puerta. Estaba la persona ahí. Me dijo, le llevo la Biblia. ¿Qué quiere, pastor? ¿Sabe? Yo tenía una persona a punto fijo. Yo decía así, ¿le pasa algo? ¿Necesita algo? Dígale, ¿quiere algo, pastor? Le dije, en la iglesia mía, si me dice no, la está bien, pues si no. Si vengo, lo notarán, o si no vengo, no sé si lo van a notar. Ah, defiéndase eso. ¿Entiende? Porque hay estructuras de enseñanzas. De enseñanza. Y obviamente que esas enseñanzas son dadas justamente por estas personas humanas. ¿Por qué? Y esto es lo que resalto y termino. Recordemos, hermano, que ellos velan por vuestras almas. Los pastores, una de las mejores y extraordinarias labores que tenemos es velar por vuestras almas. Si Cristo te dijo, no quiero que ninguno perezca, sino que todos vayan a la vida eterna, el trabajo nuestro es que eso sea una realidad. Que ninguno perezca, sino que todos vayan a la vida eterna. Que Dios te bendiga. No sé si quieres ser un buen discípulo. Recuerda, la raíz del buen discípulo es, o la palabra comienza, ¿cierto?, con disciplina. La misma raíz de la instrucción es la misma raíz del discípulo, la palabra, esa palabra. Por lo tanto, un discípulo no es alguien que simplemente quiere parecerse a alguien, es aquel que tiene la instrucción. Y eso es maravilloso. Dios les bendiga, discípulos de Cristo. Dios les bendiga, discípulos de Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguna vez te dicen, oye, tú hablas como el pastor Hugo, tú tienes que decir sí, porque eres discípulo de Cristo. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Si a alguien quiero imitar, es simplemente a Jesucristo el Señor. Nada más. ¿Qué tal si le damos al buen maestro, al maestro de los maestros, al que vino a ser, con un aplauso maravilloso, a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, autor de la vida, el que te ha salvado, el que te ha llamado, el que te ha coronado de favores, el que ha llenado tu vida, el que bendice tu matrimonio, el que levanta a tus hijos, el que saca a tus hijos de la droga, del alcoholismo, el que te ha dado prosperidad y bendición y vida eterna. A Él, solo a Jesucristo, el eterno y precioso Dios del cielo. Oh, Dios, gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Una de las cosas más graves de este país, que hoy día en la ley de educación quiso darse a entender, era la gran diferencia que hay entre nosotros en clases sociales. Entonces ahora, para que todos tengan las mismas posibilidades, puedan ir a cualquier colegio. La problemática no está en que puedan ir al Nido de Águila o a un colegio por allá, no sé, en el sur, metido entre el campo. El problema está en la educación, en la instrucción, en la enseñanza. Usted ha visto gente del Sename que habla mucho de esto, ¿no? Usted ha escuchado testimonios de gente que hoy día son profesionales. Es ahí la situación. Entonces yo le digo a Claudia, le enseño a Claudia, le puedo enseñar todo lo que yo sé y se lo transmito a ella. Si Claudia quiere aprovechar todo lo que yo le transmití, ella tiene que usarlo. Pero si Claudia no lo usa, ya no es culpa del educador,
Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Me dice amén? Yo voy a dar cuenta arriba por lo que hice. Y lo que no hice también voy a dar cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la instrucción que te enseñé? Si queremos ser gente que participe en ese mundo espiritual y sobrenatural, iglesia, tenemos que ser educados, instruidos, enseñados en todo esto, en lo que es la palabra del Señor. Y eso sale. ¿Por qué? Porque Él se aprovechó ese día. Esta fue mi oportunidad. Tomó la enseñanza y la usó. Y como capacidad tiene, porque todos los seres humanos tenemos capacidad, todos, ¿ya? La usó bien y aprovechó la enseñanza que se le dio. Nuestro país no va a cambiar si los educantes no aprovechan lo que se le enseña. ¿Me dice amén? Termino con esto. Con mi esposa llegamos ayer en la mañana, como normalmente, tipo 10 de la mañana por acá. Venimos todos los días hasta el sábado, bueno, y el domingo también, como mayor razón. Y aquí venden hay una farmacia alternativa a través de la cannabis. Elegantemente, ¿no? Nosotros llegamos y vimos un joven que salió en su bicicleta. No alcanzó ni a salir de afuera, sino que ahí estaba. Se paró en la bicicleta, hizo el cigarro y lo empezó a fumar. ¿Cuántas neuronas se le mueren? ¿Cuántas neuronas tienen muertas nuestros niños pequeños? ¿Cuánta gente ya tiene la cabeza muerta para que la enseñanza produzca un efecto sobre ellos? Pero algunos lo defenderán a rajatabla, como se dice así, a fuerza de todo. Lo defenderán de que no hace daño, sino es una medicina para el dolor. Por eso, nunca dejes de usar lo que Dios te ha dado. Alguien dijo, parece que en esta se habla de la vida eterna. Este es el mapa para llegar al cielo. Y el que lo vive será tan parecido a Él. Hijo, tanto tiempo que te esperé. Ay, Dios. Sí, Señor, tuve que aprender mucho allá abajo. Pero aquí estoy, Dios. Aquí estoy por tu misericordia. He llegado a aquel que me enseñó lo que tenía que aprender. Dale un buen aplauso al Señor. Cantamos, hijo. Vamos, eso es. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Grandioso es tu constante amor. Aleluya, Jesús. Que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, Si el Señor, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo de Dios, magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico.
magnífico, magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Oh, el cielo no podrá y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Cristo, milagro del Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Oh, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, magnífico, magnífico. Levanta tu voz y di: el cielo no podrá contener, el cielo no podrá, y la tierra exaltará. Toda alma y corazón y declarar a Jesús magnífico. Una vez más, el cielo no podrá y la tierra exaltará. Toda alma y corazón tendrá que a Jesús magnífico, a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, eterno y precioso Jesús. A ti toda gloria, así es. Toda alabanzas a este Dios que es maravilloso. Que nuestro Padre eterno Dios te bendiga. Que la gracia de Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Cristo sea formado en nuestra vida, ¿cierto? Entendiendo que Él sabe cómo somos. Pero no importa, no se preocupe, Él nos escogió antes. Él sabe cómo somos, pero quiere perfeccionar a su Hijo sobre nuestras vidas. Padre, bendigo a tu iglesia de regreso a casa. Vayan en paz y en comunión el uno con el otro. La gracia del Eterno sea sobre ustedes una realidad. Y en este medio ambiente hostil, difícil, el Eterno Dios esté con cada uno de ustedes. Le dé fuerza y gracia de Dios para salir airoso en toda lucha, en el nombre de Jesucristo. Que la gracia del Eterno sea en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Aleluya. Bien.